Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Hola, yo soy Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono. Hoy es lunes y como en cada inicio de semana toca recomendar un podcast con motivo del reto semanal Lunes Podcastero. En el pasado capítulo 100 de Al otro lado del micrófono, aquel especial junto a varios oyentes de este podcast, Leo, de Radio de Babel, me pidió que ampliara la oferta de podcast recomendados incluyendo a podcasts argentinos. Y en los comentarios de dicho capítulo, Federico respondía a la última de las preguntas que yo planteé a todos los oyentes con el siguiente mensaje. La respuesta a la tercera pregunta sería no solo recomendar podcasts españoles o argentinos como te propusieron, sino hispanoamericanos en general. Podcasts grabados de este lado del charco. Saludos. Saludos de vuelta, Fede. Pues dicho y hecho. Hoy tocará renovar el pasaporte ya que nos vamos de viaje hasta la República Dominicana para conocer a Adelso Ureña. En esta ocasión os hablaré de un podcast sobre marketing online, pero a su vez un podcast de crecimiento personal. Adelso Ureña no es solamente el título del programa, sino que es el nombre de la persona que se pone al otro lado del micrófono y graba un podcast entre amigos. Entrevistas a usuarios y expertos que nos ayudarán a conocer mejor los distintos aspectos para desarrollar nuestra faceta online y así crecer en algunas plataformas con herramientas y consejos. Facetas profesionales como el branding, Instagram, la producción de contenidos, economía, networking y la que más me gusta y por la que yo descubrí este podcast, el podcasting. Hace unos meses, buscando contenido para este podcast, descubrí una serie de episodios dedicados a eso precisamente, entrevistas a otros podcasters para conocer su recorrido y sus experiencias frente al micrófono. Adelso entrevistaba a otros podcasters de República Dominicana para ponernos al tanto de cómo es su día a día frente al micrófono, de sus inicios, de sus preocupaciones, de sus éxitos y de sus fracasos. Y ¿a qué no imagináis qué? Son prácticamente los mismos a los que nos enfrentamos aquí en España y seguramente en el resto del mundo cuando nos ponemos frente al micrófono y decidimos crear un podcast. Pero no solo de marketing viven los oyentes de este podcast, ya que Adelso también ofrece charlas con personas que pueden ayudarte a evolucionar como persona, ya sea para aprender a cerrar cualquier ciclo, para distribuir y optimizar tu energía o simplemente para organizarte un poco mejor y poder dedicar ese tiempo que necesitas para ti mismo. Tenéis todos los métodos de suscripción a este podcast en el post de este lunes podcastero, donde también podréis uniros a este reto semanal proponiendo vuestras recomendaciones de podcast para la edición de esta semana. Recomienda un podcast o un episodio en concreto a través de tu red social preferida o a través de un vídeo en YouTube, una foto en Instagram, un tweet o mejor aún, tu propio podcast. A continuación, copia el enlace a tu recomendación y acude al final del post de hoy para pegarla en el carrusel de enlaces que encontrarás al final del artículo. Antes de irme, agradecer a toda la gente que se ha unido a este reto en las últimas semanas, ya que estoy batiendo récord de participación y, por ejemplo, quiero dar las gracias a Cristian Pérez, que lleva ya varias semanas recomendando otros podcasts en su propio programa. No es un podcast cualquiera. Y no es que sea un podcast cualquiera, no, es que ese es el nombre de su podcast. Y ahora sí, me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.